Hola, mi nombre es Scarlett Olivera de la Cruz, soy egresada de la carrera de Ciencia Política y Gobierno y hoy les voy a comentar un poco sobre mi tesis que se titula Todas las agencias fuertes se parecen, pero cada agencia débil lo es a su manera. Más allá de la dualidad fuerte-débil en escenarios de autonomía y capacidad estatal. La tesis surge a partir de una problemática o una situación en la que muchos investigadores o investigadores se encuentran cuando estudian temas de autonomía y capacidad estatal, que es considerar una dicotomía fuerte y débil para categorizar agencias estatales o instituciones en general. Sin embargo, los casos que se tratan aquí, que son la CONIDA, más conocida como la Agencia Espacial del Perú, y el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, rompen con esta dicotomía de fuerte y débil, porque si bien son agencias que no son fuertes, pero tampoco son débiles. A partir de ello, es que la tesis propone una tipología teniendo en cuenta las categorías de autonomía y capacidad estatal con 4 tipos de agencia o 4 escenarios también, que son agencias fuertes y agencias débiles, digamos dentro de la categoría clásica, y lo nuevo sería agencias ejecutoras que presentan distintos niveles de autonomía y capacidad estatal, y agencias emancipadas, también los mismos niveles distintos niveles de autonomía y capacidad estatal, pero de forma inversa a las agencias ejecutoras. Más allá de entender que pueden haber distintos tipos de agencia, la idea también es ver cómo el IPEN y la CONIDA han tenido movimientos en el tiempo y han pasado a ser, en el caso de la CONIDA, ha pasado a ser de agencia emancipada a agencia ejecutora, y en el caso del IPEN la trayectoria contraria, de agencia ejecutora a agencia emancipada. Y es por ello que la pregunta de investigación es qué factores explican los movimientos en los niveles de autonomía y capacidad estatal para los casos de la Agencia Espacial del Perú y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en 10 años cada uno. Como estrategia de investigación, para la tesis se tuvieron en cuenta 2 etapas. Una descriptiva, donde básicamente se usó el método comparado para comparar las trayectorias que ambas entidades habían tenido en el tiempo, y una sección explicativa, donde se usó la técnica del process tracing, para encontrar, digamos, los puntos de quiebre en un análisis histórico de cada caso también. El método fue mixto, una combinación de herramientas cualitativas y cuantitativas. La parte cuantitativa básicamente se usó en la primera etapa descriptiva solamente para tener unos indicadores que ayuden un poco con la medición en los niveles de autonomía y capacidad estatal, y que se complementó también con información cualitativa que se profundizó en la segunda etapa, que fueron entrevistas semiestructuradas y en profundidad. En total 28 entrevistas. Entre los principales hallazgos y resultados que se diferenciaron un poco para cada caso, se tiene que en el primer caso, que es el de la Agencia Espacial del Perú, o más conocido como CONIDA, hay presencia de 2 factores que están detrás de, digamos, los movimientos o el movimiento que tuvo entre los niveles de autonomía y capacidad estatal. Un primer factor, que es el ajuste burocrático, que se da, digamos, posterior a la creación de la CONIDA, que es en 1974, más o menos a partir del inicio del nuevo milenio, 2000-2002, la entidad que nace como una agencia eminentemente civil, la entidad se reestructura por iniciativa de los mismos funcionarios, por eso es que es como un autoajuste, y va a tener presencia de militares, principalmente de la Fuerza Aérea. Con esta llegada de los militares, la entidad pierde un poco de autonomía y al mismo tiempo también va a empezar a ganar capacidad, porque es a partir de este ajuste que empiezan varias reformas que luego se convierten en proyectos, como el proyecto satelital, que va a dotar de nueva infraestructura a la institución, más personal técnico o más personal capacitado, mayores recursos humanos y mayor presupuesto. El segundo factor, que es el de la voluntad política, que es donde, digamos, los niveles de capacidad en la institución se van consolidando más, se da a partir de la aprobación del proyecto satelital. Más o menos si bien el proyecto satelital surge, digamos, entre la década de los primeros años del 2000, como toda
reforma o como todo proyecto de ley en el Estado peruano, llega un momento en el que se atasca. Y es a partir del 2015, en el gobierno de Humala, donde finalmente se aprueba por una razón más que nada de voluntad política. Y ya el satélite se lanza en el 2016. Digamos que estos son los dos factores en el caso de la CONIDA. En el caso del IPEN hay presencia de tres factores. Desde su creación en 1975, pasa por el fin del gobierno militar, donde más o menos con esta, digamos, salida de los militares, pasa lo contrario que con CONIDA. En el caso del IPEN, hay militares que están desde su creación y luego se van a ir. Con esta salida, el IPEN va a ganar más autonomía. Y luego también hay un proceso de reformas neoliberales, básicamente en los 90, con el gobierno de Fujimori. Estas reformas neoliberales tienen, digamos, un paquete de medidas donde una de ellas es estas llamadas renuncias voluntarias. Estas renuncias voluntarias ocasionan que la institución pierda capacidad técnica, pierda personal, y con ello va disminuyendo los niveles de capacidad que hasta el momento no se han podido recuperar. Y finalmente es la protección de los organismos internacionales la que de alguna forma también permite que la institución no desaparezca. Y con esto la institución va a tener más autonomía, al mismo tiempo que sigue perdiendo capacidad con el paso de los años. Entre las principales conclusiones que se pueden tener es que la tesis hace un aporte teórico, además del aporte práctico que tiene con los casos. Los hallazgos van en línea con la literatura también, pero hay implicancias más allá de los casos estudiados. Y finalmente se da un mapa de solución para interesados o interesadas en reformas de políticas. Bueno, como reflexión final, diría, por un lado, que si bien los temas de capacidad estatal son hartamente estudiados en muchas disciplinas, siempre hay nuevas ventanas u horizontes que se pueden seguir explorando. Por ejemplo, los casos que se trataron en esta tesis, si bien vinieron de un contexto que ya es muy conocido por la mayoría de nosotros, que es un contexto de debilidades estructurales, estos casos pueden ser mucho más frecuentes que atípicos dentro de la tipología que conocemos o dentro de otras tipologías que pueden salir posteriormente también. Y sobre todo, y lo que es más interesante aún, podemos aprender de este tipo de casos para posteriores reformas o para posteriores recetas en política. Las recetas en política en realidad no existen, pero siempre es importante aprender de casos anteriores o cosas que funcionaron bien, que no funcionaron tan bien, para saber qué cosa salió mal y no volver a repetirla también. Y como todo en la vida, siempre depende mucho del contexto, de la realidad y de la coyuntura. Y por otro lado, ya digamos, para las personas que están haciendo tesis ahora o que están en diseño de investigación o están pensando qué pueden hacer como la tesis, diría que hay dos cosas muy importantes al momento de hacer la tesis. En primer lugar, y más importante, el tema que se escoja, o digamos los casos que se vayan a escoger, deben escogerse con mucha pasión para, digamos, ser uno solo con este tema, con estos casos y con la tesis en general. Y en segundo lugar, y esto puede depender mucho de cada persona, pero a algunas personas les ayuda un poco a escoger un tema con el que ya han tenido cierta experiencia o han tenido, digamos, no sé, cierto compañerismo antes o algo por el estilo así. Esto no funciona siempre, pero para el que le sirve puede ser bueno. Y al final la idea es que la tesis no sea sinónimo de un mal rato o de una sobrecarga, sino que sea sinónimo de lo que realmente es un pasatiempo.